Hola, buenas tardes. Estamos con Daniel y yo. Vamos a comenzar de nuevo a grabar. Vamos a hacer el estudio de Hechos 3, donde habíamos quedado, y vamos a comenzar a orar, dándole gracias a Dios primero por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por su infinita Amén. misericordia. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad una vez más, Señor, de estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos que limpies nuestros corazones, nuestras mentes, y que nosotros podamos hacer este estudio de la palabra que hacemos el día de hoy, Señor. Que lo hagamos con gratitud, con devoción. Danos sabiduría. Pon en nuestros corazones, Señor, las palabras para poder, Señor, leer la palabra como tú quieres que nosotros la leamos, como tú quieres que la entendamos, y todos aquellos que nos ven y nos escuchan, Señor, que tengan entendimiento de igual manera, que ellos con sus Biblias, Padre Santo, también se cercioren de lo que nosotros estamos hablando. Tiene veracidad, Señor. Todo esto, Señor, nosotros te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo redarguya a todo aquel y le dé consuelo a toda persona que esté necesitada de esta palabra, como nosotros que estamos necesitados de ella, Señor. No lo hacemos por religión, lo hacemos por obediencia, lo hacemos porque te amamos, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro dador de vida, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio y nuestro pronto socorro. Bendícenos, Señor, bendice todas nuestras familias, bendice a todos nuestros hijos, bendice a todos nuestros familiares, bendice nuestros empleos, nuestros trabajos, Señor, nuestros empleadores. También, Señor, aquellas personas que necesitan de ti, que están buscando, Padre Santo, un motivo de acercarse más a ti, Señor, porque no tienen esperanza. Dales tú esa esperanza, Señor. El mundo puede dar muchas cosas, pero nunca va a llenar. El único que llena esa esperanza, el único que da consuelo, el único que da paz, eres tú, Señor. Dale la paz a aquel que la busca, al que la necesita, como tú nos la has dado a nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Entonces, continuamos nosotros con la palabra de Dios. Estamos en Hechos 3. Comenzamos a hablar de Pedro sana a un mendigo lisiado. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: Míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí vemos, papi, que Dios le había dado, después de que Jesucristo murió y que se les apareció y resucitó y se les apareció a los discípulos, dio este poder a Pedro y a los discípulos para que ellos pudieran hacer estos prodigios, estos milagros en el nombre de Jesucristo. Sí, eso te iba a decir que es muy diferente al Pedro que vemos en los evangelios, que era un poco como frágil o un poco más como vulnerable. Claro. Se tiene ya más fe porque en Hechos 2 vemos que el Espíritu Santo eh, desciende ese día en Pentecostés y fue a través del Espíritu Santo que Pedro tiene esa certidumbre y esa certeza en esa fe en Cristo que habilita esto que acaba de hacer. Claro, hacer este milagro y hacer una manifestación del poder de Dios a través de ellos. Exacto. El 7, y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Tenemos que entender que este hombre era paralítico.
desde su nacimiento, o sea, no es que tuvo un accidente y quedó, no, desde su nacimiento era paralítico. Entonces, vemos acá el poder de Dios que para que no pudiese haber ninguna duda de que de pronto, y era muy conocido, esta persona era muy conocida porque siempre estaba en la entrada de la puerta del templo. Entonces vemos, y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Es como muy fuerte eso, ¿no? De porque, Sí, pero yo creo que ya después vemos que los fariseos llaman a Juan y a Pedro y, y también llaman a un familiar de este lisiado y él da el testimonio. Ujú. Es muy bello esto porque el 8 dice que de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Entonces yo me pongo a pensar una persona así Nunca ha caminado. que nunca ha caminado y como un niño chiquito que primero tiene que comenzar a gatear y después tiene que pero esta persona saltó y comenzó a caminar, que es Sí. lo más, es bien impresionante, ¿no? Como si nada. Entonces Ujú. dice el 9 cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, claro, porque comenzó a darle la gloria a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Pues basado en esto, pues Pedro, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Vemos en esto que ahí fue cuando pues conocemos la historia de la crucifixión de Cristo que soltaron, era costumbre en la Pascua perdonarle la vida o perdonarle la prisión a un convicto, a un delincuente. Sí. Entonces, aquí dice, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino, que este fue Barrabás. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. O sea, fue por fe, porque dice, esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado, porque él creyó. Si el cojo no hubiese creído, pues yo creo que el lisiado no hubiese creído, pues no hubiese pasado, ¿no? Porque Es interesante eso porque si nos ponemos a ver, fue la fe de Juan y de Pedro que ayudaron a que esto sucediera o fue la fe del cojo que quizás nunca había escuchado de Cristo claro, pero antes. vemos que si él se sentaba en la puerta del templo es porque conocía tal vez palabra de Dios. Claro, claro Un que sí. conocedor Pues también me imagino que pues estuvo durante el tiempo de Cristo, porque esto sucedió de- unas semanas después de la claro, muerte de Cristo. sí. Sí, es bien interesante, ¿no? Y digo semanas porque pues ya hemos leído el 2 y el uno, Sí, ya hemos echado. entonces ya sabemos que eh, esto pudo haber, bueno, aunque no dice el texto que fue unas semanas después, Muy sabemos de reciente, que, es muy reciente porque él les trajo como a colación,
le recordó lo que había pasado, ¿no? Sí, exacto, fue muy reciente porque él trae de nuevo este texto del 13 Exacto. y también me pareció muy grande esto que dijo aquí, mataron al autor de la vida. Así es. Eh, o sea que lo que dicen en Juan 1, que fue lo que él dice en el principio ya existía el verbo y el Ajá. verbo estaba con Dios, entonces también estamos haciendo referencia a que Juan, que era él, Pedro y Juan, Exacto. eh, ya estaban, ya lo reconocían a él o estaban, porque por primera vez vemos explícitamente que lo llaman el autor de la vida hacia el público, digo yo. Yes. Aquí dice mataron al autor de la vida. Bueno, lo está hablando aquí en Hechos. Ujú. Y vemos de que él hace énfasis en eso, pero también hace énfasis donde dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos, o sea que lo resucitó. Sí, Y también está enfatizando de que Pedro y Juan fueron testigos de aquella muerte y resurrección. sí. Y esto fue Pedro hablando aquí. Exacto. Ahora el 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que Jesucristo tenía que padecer. Esto pasara lo que pasara, tenía que suceder la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así ellos hubiesen indultado a otra clase de personas, hubiesen indultado o hubiesen querido torcer la historia. Esto ya Ujú. estaba ya predicho y prehecho. Ya se sabía directamente que el Cristo, eh, Pero interesante aquí que dice, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, qué maravilla, ¿no? que su Cristo, que su Cristo Salvador. tenía Ay, que padecer, sí, 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 sí. que su Salvador tenía que padecer. Él se está refiriendo aquí, Lucas, que es el que escribe esto, se está refiriendo a que Dios se está refiriendo a Cristo como su Cristo o a los profetas. Claro, no, es que lo que vemos aquí que anunció que Jesucristo tenía, bueno, yo creo que él se estaba dedicando aquí, papi, prácticamente yo lo que veo acá, que dice, Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. Los profetas anunciaron que el Cristo tenía que padecer, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel se los enfatizó a decirlo, los profetas lo profetizaron. Ujú. El Salvador tenía que padecer. Ellos, por eso es que dice más arribita, ahora el 17, por eso es que en la hermenéutica vemos arriba que dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. No tuvieron en cuenta este anuncio de los profetas, que ahí fue donde se lo recordó Pedro. Ahí no tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí les dice, anunciado por medio de todos los profetas. No solamente uno, dice todos los profetas anunciaron esto, que Jesucristo tenía que padecer. Por Sí, tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse. Claro, es que imagínate, es al pueblo que se está dirigiendo. Y ujú. vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. O sea, ahí mismo, ahí lo está corroborando, diciéndole prácticamente que Cristo es su Salvador, el cual ellos desecharon. Sí, aquí dice que esto se está refiriendo, sí, plenamente a que Cristo, o sea, realmente Dios está diciendo aquí, o sea, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los profetas, que su Mesías, Cristo, Christos, esto es en el griego,
Sí, Cristo viene esa palabra, sí, tenía que padecer. O sea que este Mesías, este prometido, este anunciado, que ya había sido anunciado, tenía que padecer. Eh, y me imagino que aquí también nos estamos refiriendo a Isaías, donde el profeta Isaías habla amén. de- del, Padecimiento de la, Cristo. del padecimiento. Sí. Ah, Por sus llagas fuimos sanados. entonces, si vamos al texto, si vamos al texto aquí, dice, es necesario, el 21 es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. O sea, Cristo está en el cielo, pero también tenemos que ver que nos dejó el Espíritu Santo, que es el que está en nosotros y mora en nosotros. Así es. ¿Ves qué cosa tan maravillosa es a nosotros mirar esto ahí? Porque el 21 dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuál es el tiempo de la restauración de todas las cosas? Su segunda venida, papá. Sí, cuando Él ya regrese por su iglesia. Aquí dice, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le preste oído será eliminado del pueblo. Palabras bien fuertes de Moisés, ¿no? Ujú. Y del pueblo. Y Ya, pueblo es la iglesia. completamente, completamente. Y el 24 dice, en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Samuel fue el primer profeta, porque después de jueces vino Samuel. Sí, Y Samuel comenzó a profetizar acerca de estos anuncios del Salvador, del Cristo, del Mesías. Ustedes pues, el 25, ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. mm, wow. Es increíble eso, ¿no? Que Dios, después de resucitarlo, decir Lo reenvió, lo envió al pueblo judío, lo envió para al darles pueblo la bendición judío de que cada uno se convierta de sus maldades. y Sí. por ende nosotros, que somos su iglesia. Es que Es que el pueblo, no es que sea una separación, no es que sea solo los judíos. Acuérdate el que ya lo pueblo, hemos hablado varias veces, pero es que aquellos judíos, gentil o no gentil, esto es para aquellos que lo reciban como Señor y Salvador. Y fuera de eso, en este momento sí se estaba refiriendo al pueblo judío o a los judíos o a gente que practicaba la religión judía, pero en su realidad sí vemos que todo lo que está hablando Pedro aquí, en realidad, más adelante vemos de que habían muchos que creyeron en él y por esa fe fueron salvos, fuera de que sean judíos, claro, gentiles, claro. lo que sea. Y cuando muchas personas interpretan esto, interpretan dos pueblos, uno el judío y el otro nosotros. Y en realidad, pues la palabra nunca habla de dos pueblos, siempre habla de un solo pueblo, de la iglesia. Claro, del pueblo Cuando de Pablo Israel. habla de la iglesia, no hace separación, no dice, primero, no dice para los judíos y para la iglesia que antes eran gentiles y ahora son iglesia. O sea, son cosas que nunca se ve esa separación. Dios realmente es muy claro y es todo aquel que quien lo recibe.
porque dice, aquellos que lo recibieron y creyeron en él son, son hechos hijos de Dios. Entonces es para todo el mundo, el musulmán que cree en Cristo, todo aquel que acepta y recibe, el que recibe a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sea denominación que sea lugar que sea, y se arrepiente de sus pecados y se convierte y tiene una relación personal con Dios y lo acepta y cree que Jesucristo es el Señor, pues ese es el pueblo de Dios. Así es. Segunda de Corintios, perdón. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías y sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo para presentárselos como una virgen pura. O sea que, ¿a quién se está refiriendo aquí? A la iglesia completamente. Exacto. Entonces es Completamente. una iglesia. Exacto. Sí, sí, no son dos, tres, no. La iglesia es la novia de Cristo en las bodas del Cordero de la iglesia. Que la iglesia es una denominación, no es una denominación, no es una persona, no es un edificio. La iglesia somos aquel donde el Espíritu Santo mora. Así es. El Espíritu Santo Amén. es Dios. Esa es la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Dios en este Hechos 3 nos aclara mucho y nos da como qué es lo que enfatiza en Hechos 3. En Hechos 3 primero, los apóstoles, el Pablo cuando habla sobre, después de haber sanado al lisiado, porque era una persona lisiada, primero muestra el poder de Dios con él. Después confronta el pecado, porque les dice que acusó directamente a los presentes de haber entregado y negado a Jesús. Por eso le dice que mataron al autor de la vida. Después de eso, llama al arrepentimiento. Les dice, como Pedro reconoció que actuaron por ignorancia, cumpliendo así las profecías de que Cristo debía de padecer. Por eso les hizo un llamado que se arrepintieran y se convirtieran para que fuesen borrados sus pecados. Así es. Entonces, eso que conlleva el cumplimiento profético, lo que habló Moisés, que después Moisés dijo que vendría alguien, como en aquellos días, que vendría alguien como él, que a él era el que teníamos que escuchar. Entonces concluyó diciendo que Dios resucitó a su hijo y lo envió primero a ellos para bendecirlos, apartándolos de sus maldades. Bueno, hasta hoy damos concluido este capítulo. Nos pareció interesante, fue un capítulo rápido, pero fue muy bello porque vemos la gloria de Dios, lo que Él quiere de nosotros y lo que quiere poner en nuestros corazones. Les agradecemos a ustedes por escucharnos, pues bueno, simplemente lo que hacemos nosotros, como lo hemos dicho antes, darle la gloria a Dios. A Daniel, Amén. entonces, ora, papi, despedirnos. Padre, te damos las gracias por ayudarnos hoy a entender tu palabra, por escuchar y leer tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder orar, orarte y glorificarte y también de poder escudriñar tu palabra. Señor, te pedimos que tú sigas bendiciendo a aquellos que nos escuchan, a aquellos que están escuchando más palabra de ti o entendiendo más de ti, Señor, ábreles el entendimiento para que puedan entender que tú eres el único Salvador, que solo eres tú, Señor Jesús, el que nos ayuda, nos limpia, nos purifica y que tú poco a poco nos vas santificando, Señor, para parecer más y más como tú. Señor, también te pedimos que cualquier arrogancia, cualquier ego
haya en nuestras vidas, Señor, que sea totalmente reemplazado por amor, por gracia y por mucho entendimiento hacia nuestros, nuestros prójimos, nuestros amigos, aquellos en la calle, aquellos que están blasfemando contra tu precioso nombre, Señor, que tengas misericordia con ellos, que no lo hacen a veces porque saben, sino por ignorancia. Señor, te pedimos que tú puedas seguir ayudando a aquellos que están pasando por momentos de tribulación, que tú puedas ayudarlos a conocer más de ti, a tener más fe en ti y a que esa fe, Señor, se vuelva una fe que perdure, una fe que sea totalmente y plenamente dada por ti. Señor, también te pedimos que tu palabra que el Evangelio se pueda compartir con aquellos que más lo necesitan y que si tú los estás llamando, Señor, que ellos puedan escuchar tu voz. Perdónanos por aquellas ofensas que a veces cometemos sin darnos cuenta o aquellas que hemos cometido, Señor, porque somos seres humanos caídos, pero tenemos un abogado en ti, Cristo Jesús, que has muerto en esa cruz por nuestros pecados y que nos ayudas y nos facilitas a vivir una vida en unión a ti. Que nosotros siempre estemos apegados a ti, Señor, y que en todo momento nosotros veamos que tu amor, tu gracia y tu sabiduría sean nuestro pilar en cualquier momento de nuestra vida, que nosotros no nos apartemos de ti, sino que más y más estemos más conectados y más más cercanos de ti. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra.